Muy buenos días. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la 15ª edición del Diplomado Presencial Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Integran el presidium el maestro Francisco Javier Huerta Moreno, coordinador de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quien viene en representación de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la UAM Xochimilco. El maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El maestro Jorge Roqueta Alvarado, coordinador de Educación Continua de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda, docente de este diplomado. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con especial afecto al maestro Julio Francisco Javier Huerta, quien la representación de la doctora Patricia Alfaro. Le agradeceríamos muchísimo en el InfoDF que por su amable conducto pudiera expresarle un saludo y un agradecimiento a la doctora, porque siempre es una institución y ella en particular y ustedes nos ayudan muchísimo. El maestro Jorge Oscar Roquet, también sea bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestro Carlos Alfonso Hernández, buenos días también, muchas gracias. Doctor Jesús Rodríguez Cepeda, gran amigo y pues, aliado de esta institución que nos ayuda siempre en los diplomados y que le estamos muy agradecidos. Muy bienvenidas a todas y a todos ustedes a este evento que pues, es breve, muy sencillo, pero que queremos significar de manera muy especial el arranque de este diplomado presencial 2016 entre el entre el instituto, el nuevo instituto y la UAM Xochimilco. Se incorpora ya afortunadamente nuestra compañera comisionada Viviana Peralta. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias César por acompañarnos. Bueno, hacemos una pausa porque también se incorpora ya también nuestro comisionado presidente, el comisionado Muncio Israel Hernández Guerrero. Y como les decía, queríamos darle especial significado a este inicio del diplomado presencial de 2016 con el tema de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y habrá que agregar también el tema de rendición de cuentas y quizá también el gobierno abierto, porque a esta generación en el 15º diplomado presencial le toca ya estudiar la nueva ley de transparencia. Tiene ya una semana, un día de vida de esta legislación que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y pues nos da mucho gusto que de inmediato tengamos ya un grupo de estudio de esta legislación. La verdad es que estamos viendo un proceso histórico, ustedes lo saben, está en proceso la elección de una Asamblea Constituyente, posteriormente tendrá que venir el proceso justamente de promulgar una constitución para la Ciudad de México, en la cual seguramente tendrá que verse reflejado de grandes elementos que contiene ya la nueva ley de transparencia de nuestra ciudad, que ya fue armonizada con la ley general y que además, ahora que la estamos estudiando, vemos que tiene muchas cosas todavía mejores para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, al menos aquí en la Ciudad de México. Mucho mejores que lo que contempla la propia ley general. Por ejemplo, en el asunto del 3 de 3 tan traído, ¿no?, ahora en día en los medios de comunicación, que partió además de una gran iniciativa ciudadana
y que además, pero por mucho, reunió el requisito para ser presentada como tal, y bueno, está teniendo ahí algunas dificultades para ser eco y para ser acogida en otros ámbitos. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, mientras se daba esa discusión en otros ámbitos, aquí en la Ciudad de México finalmente se legisló en el tema, y ya la nueva ley trae precisamente la disposición de entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores públicos. Bueno, aquí sí, en la Ciudad de México están contemplando las tres, ¿sí? Y no solamente eso, sino también la de los servidores públicos, pero también la de quienes sean candidatos a algún puesto de elección popular, tendrán que entregar una versión pública, candidatos y precandidatos, o sea, no nada más quienes ya asumen el cargo. Creo que es una situación de gran ventaja aquí en la Ciudad de México. La ley general solo contempla la declaración patrimonial, y la ley federal que promulgó apenas el lunes pasado, no tiene ninguna. Así que la ley federal, bueno, si hacemos la interpretación que se corresponde, pues la ley federal tendrá que acogerse a lo que trae la ley general, ¿no? Porque esa es aplicación para todos, pues ley general. Pero además de ello, hay una serie de situaciones novedosas en las cuales la ley de la Ciudad de México creo que avanza muchísimo. Por ejemplo, el catálogo de obligaciones de transparencia comunes. Se incrementan las obligaciones, por ejemplo, en materia de construcciones y la georreferenciación. Ustedes saben que el tema de las construcciones en la Ciudad de México es, en muchos casos, un dolor de cabeza para los habitantes, ¿no? La irregularidad con que esto se lleva a cabo a veces pues ha llevado a que se necesite reforzar la normatividad para asegurarnos de que se cumple cabalmente con esta legislación. También en garantía de los derechos ambientales, particularmente los resultados del monitoreo atmosférico, ya son también obligaciones de transparencia aquí en la ciudad. Las tarifas de agua, su evolución y las variaciones por colonia y delegación, además la calidad en el suministro, creo que es una situación, una información elemental a la cual deberíamos tener acceso todos respecto del agua que estamos consumiendo en nuestros hogares. Se abre una sección específica para los programas sociales, y aunque lo mencioné así de manera tan rápida, pero bueno, finalmente con los días que estamos viendo la circunstancia en la que las autoridades están analizando cómo enfrentar el problema de la contaminación atmosférica, pues nosotros en nuestra ley, por lo pronto ya hay una normatividad que establece como parte del catálogo de obligaciones de transparencia dar la información respecto del monitoreo atmosférico. Eso creo que es importante que también sepamos qué es lo que estamos respirando, ¿no? Es una situación de salud, es un derecho, está conectado con un derecho humano, finalmente el derecho a la salud. Y bueno, creo que son una serie de situaciones también muy ventajosas, porque en la Ciudad de México se reducen los plazos para que la gente pueda acceder a la información. Por ejemplo, ustedes lo saben bien, el plazo era de 10 días, la posibilidad de ampliar otros 10, se redujo a 9, o sea, máximo 18 días, si fuera el caso de una ampliación. Se reduce, es cierto, es un día, pero es importante porque nosotros vamos avanzando. En la ciudad las solicitudes de información se responden en promedio entre el séptimo y el octavo día, así que reducirlo un día más ayuda también. Y luego se reduce también el plazo para la reserva de la información. Cuando está justificada la clasificación de la información como reservada, se reduce ese plazo. Antes era 7 años y otros 5 adicionales si persistían las causas por las cuales fue clasificada. Ahora serán 3 años y la posibilidad de ampliarlo otros 2 años más si se justifican o permanecen las causas por las cuales se clasifica una información, es decir, máximo 5 años. Eso es una gran novedad, eso le gana inclusive a otras legislaciones, incluyendo la ley general. Se avanza mucho. La resolución de los recursos que se presenten ante el instituto también se reduce el plazo, ¿no? Teníamos 40 días más otros 10, ahora se reduce a 30 y la posibilidad de ampliarlo a otros 10. Esto creo que ayuda muchísimo a que la gente pueda ejercer su derecho a la información, pues bajo el principio de la oportunidad también. A veces la información, cuando ya le llega tarde, no sirve de nada. Entonces, creo que ayuda mucho que esta legislación esté avanzando en esos plazos. Y bueno, vamos a ponerla a prueba también nosotros. Será muy importante que les estudiemos con detalle todo, sobre todo porque en este diplomado, además, afortunadamente, pues van a participar 48 servidores públicos. Ustedes son representantes de 41 sujetos obligados. Pues 24% de los que se inscribieron a esta edición son titulares de las unidades de transparencia,
el 29% responsables operativos de las unidades de transparencia, 10% conforman los comités de transparencia y el 2% son responsables de capacitación. El restante 35% son servidores públicos de áreas que tienen que ver con responder las solicitudes de información y de protección de datos personales que se están generando. Entonces, creo que es una federación muy interesante, pero además muy estratégica, a la que le toca estudiar esta nueva ley. Les felicito, ojalá que sea de gran provecho para ustedes en lo personal y su formación profesional, por supuesto, pero sobre todo para la ciudad. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, comisionado. A continuación, cedemos el uso de la palabra al maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación para que estemos aquí en el instituto dando el arranque, el inicio de estas actividades académicas en el diplomado, que ya, como bien se señala, tenemos la 15ª edición de este diplomado con participación muy amplia de servidores públicos y que permite darle continuidad a un esfuerzo del instituto, también de la Universidad Autónoma Metropolitana, y particularmente de la Unidad Xochimilco, en poder capacitar, formar, actualizar a estos servidores en aquellos temas propios del diplomado. Entonces es un honor, es un orgullo que nos inviten, que demos esta banderazo de salida para las actividades propias del diplomado y, por supuesto, desearles mucha suerte, mucho éxito en sus actividades que van a realizar a lo largo de cada uno de estos módulos, con temas que van desde mapear los aspectos históricos, epistemológicos, filosóficos, normativos y ya propiamente específicos de lo que es el manejo, el uso, la transparencia de la información en un proceso de construcción que permite, como señalábamos recientemente en la clausura de la anterior emisión de este diplomado, pues que permite finalmente las transformaciones institucionales que son necesarias para nuestra sociedad para ir construyendo estos procesos democráticos que finalmente requieren una amplia participación e identificar diferentes dimensiones para que se construya como tal esa cuestión de acceso a la información y obviamente la construcción propiamente de esquemas democráticos mucho más amplios y más participativos. Agradecer a los comisionados la invitación, por supuesto a mis colegas que han estado participando activamente desde la Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Coordinación de Educación Continua de la Unidad Xochimilco, con el maestro Javier Huerta y con el maestro Jorge Ruque, la amplia participación que ellos tienen, el seguimiento que le dan al diplomado, los apoyos que son necesarios. Por supuesto, al cuerpo docente, pues es también muy importante que sus experiencias, sus conocimientos los viertan en estas actividades académicas. Entonces, darle la bienvenida a nuestro colega de la unidad Iztapalapa, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, que pues propiamente ya con él arranca, ¿no? Ya están a unos cuantos minutos de arrancar las actividades del diplomado. Y reiterarles el principio fundamental con el cual estamos trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana de unir estas tres actividades fundamentales que le dan cuerpo a nuestra institución, que es la docencia, la investigación y el servicio, vinculada con la difusión de la cultura. Y el servicio pues cobra fuerza, cobra dimensiones a partir precisamente de la vinculación que se tiene con diferentes instancias gubernamentales, con diferentes organismos del sector productivo, del sector social, para que tengamos impacto social. Y este impacto social pues lo estamos viendo directamente a través de este diplomado y propiamente con la formación de personal que sea responsable en sus áreas
directamente de trabajo, de desarrollo profesional, para que le dé sentido a los propósitos del diplomado. Entonces, pues desearles éxito de parte de nuestra institución. Obviamente estaremos al pendiente de aquellas actividades que sean necesarias para seguirlas impulsando. Y bueno, pues esperemos que pronto, ¿no?, en los términos propiamente del diplomado, nos veamos en la entrega de sus constancias correspondientes por haber concluido exitosamente las actividades académicas de este diplomado. Pues felicidades por esta iniciativa y agradecer nuevamente la invitación para que la Universidad Autónoma Metropolitana participe con ustedes. Muchas gracias. Gracias por su mensaje. Invitamos ahora al maestro Francisco Javier Huerta Moreno, coordinador de Educación Continua y a Distancia, quien viene en representación de la rectora de la UAM Xochimilco, la doctora Patricia Emilia Alfaro Moctezuma, para que nos dirija un mensaje. Buenos días a todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, rectora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, les traigo un saludo y una felicitación. Agradecemos a todos ustedes que nos permitan colaborar en este esfuerzo muy importante para, en este caso, la Ciudad de México y futuro para el país respecto a la ley de la transparencia. Al comisionado presidente Murcio Israel Hernández Guerra. Ya tenemos varios años y todavía no me aprendo bien el nombre. A mí me ha tocado estar quizás en 10 de las generaciones de este diplomado, pero un gusto. Muchas gracias a nuestro comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio, a Elsa Viviana, que nos acompañan en la mesa, a ustedes por estar aquí presentes. Les traigo ese saludo, esa felicitación, indicando que la rectoría de la Unidad Xochimilco está interesada, está pendiente. No quiso, al no poder venir, no quiso que no llegara a través de, en este caso de mí, la voz y la felicitación de su parte a todos ustedes. Estamos seguros que a través de la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que comanda el maestro Carlos Hernández, y a través de la Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que coordina el maestro Jorge Ruquet, tendremos la UAM Xochimilco un excelente vínculo y enlace para que los trabajos que se realicen de este diplomado en lo que respecta a UAM podamos hacerlo con todo gusto y con toda satisfacción, como durante todos estos años. Realmente es para la doctora Alfaro, por lo que le he podido también platicar y transmitir de todos estos años que nos ha tocado conocer este esfuerzo, es un gusto, es un honor poder participar con ustedes y seguir año tras año en este gran esfuerzo que implica el estudiar, que implica el conocer, que implica luego, sobre todo, aplicar y poner en práctica todo esto que se aprende, que esa es la filosofía UAM, por ejemplo. Lo que aprendamos, los conocimientos, la teoría, los conceptos, las leyes, las normas, que se puedan aplicar en la realidad. Eso es fundamental. De nueva cuenta, un saludo de parte de mi rectora, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma. Muchas gracias y muchas felicidades. Nos veremos al final del curso también. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Invitamos ahora al comisionado presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero, declara inaugurada esta 15ª edición del Diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. Pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto pues inaugurar ya
esta 15ª edición de este diplomado con la UAM, que ha sido y es una universidad, yo diría, señera en el país, un modelo educativo de innovación que además pues ha recientemente cumplido 40 años, ¿no? Yo orgullosamente también soy guamero y en algún momento fui Pantera Negra, no, sí, exactamente, ¿no? Y fui, digo, ya, les digo el chisme completo, en algún momento fui campeón nacional de taekwondo con las Panteras Negras y la UAM, pero Azcapotzalco, que también tiene su cosa. Saludar con muchísimo afecto al maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, con quien además vamos a empezar un trabajo intenso, porque queremos que este diplomado pronto se convierta en un espacio de formación educativa formal y tal vez hagamos, no tal vez, seguramente en muy poco tiempo ya estemos trabajando precisamente para hacer una maestría en transparencia, en protección de datos y por supuesto en rendición de cuentas. Al maestro Julio Francisco Javier Huerta Moreno, que ha sido digamos uno de las piezas clave, yo diría un aliado estratégico para que los diplomados que ya tienen pues 10 años que lo estamos realizando se puedan realizar de manera eficiente, eficaz, y además siempre con esta perspectiva y esta actualización fundamental. Por supuesto al maestro Jorge Ruquet Alvarado, ¿no? Quien pues ha sido un compañero muy solidario con el InfoDF en todo este proceso de formación, y por supuesto a mi muy admirado doctor que hoy inicia, que además siempre digo, hoy sí voy a traer mi libro para que bueno, un par de libros que tengo de él para que me los autografíe, pero se me olvida, pero la próxima vez que lo vea, doctor, por favor, te voy a pedir, porque ya lo verán ustedes que hoy arrancamos con él, la verdad un deleite, un banquete, y no precisamente platónico, escucharlo. Y bien, estamos, yo digo, en un proceso de umbrales en el país y en la ciudad. No acaba de terminar un proceso y estamos en la antesala precisamente de otro. Estamos en un proceso liminar, dirían algunos, en un proceso de umbral, en un proceso de transición, en un proceso de frontera, en muchos ámbitos del país. Por supuesto, el tema de acceso a información pública, de transparencia, de datos personales, que yo espero que pronto la minuta que ha pasado a la Cámara de Diputados con la nueva Ley General de Protección de Datos Personales se pueda discutir y pueda ser precisamente aprobada, ¿no? Necesitamos tener un ordenamiento general jurídico, yo digo cuyo principal eje fundamental sea la protección del derecho fundamental que todo el mundo tenemos a nuestros datos personales, que seguramente en las próximas semanas, meses se estará discutiendo en la Cámara de Diputados. Y como ustedes, digamos, interesados en los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, saben que ha habido un proceso de resistencia fuerte en muchos ámbitos, porque la transparencia me parece que ha sido convocada precisamente para poder restablecer dos procesos que en el país en realidad tienen un profundo déficit. La crisis institucional por la que pasamos, ¿no? Que es una crisis de perspectiva, de creencia, de falta de diálogo de la ciudadanía con las propias instituciones. Es un poco esta autonomía radicalizada de la que hablaba Castoriadis, en donde las instituciones se autonomizan y se alejan profundamente de la sociedad. Y por el otro lado, un asunto de desconfianzas y de descreencias muy fuerte que campea por todos los ámbitos de la vida. Y creo que los procesos de transparencia, de rendición de cuentas, intentan precisamente generar un mecanismo que restablezca nuevamente
las confianzas con las instituciones, que refuncionalicen las instituciones y que nuevamente la sociedad y los mecanismos que se ha dado para dirimir procesos vuelvan a tener un diálogo fluido, serio y que permita restablecer uno de los valores fundamentales en términos de legalidad y legitimidad, que es la confianza. Y creo que todo el gran proceso que se ha hecho en una de las reformas, yo diría, mucho más extensivas en el país, que es el tema de transparencia, está convocada a eso. Como ustedes saben, se hizo una profunda reforma al Sexto Constitucional, una reforma en donde ahí se establece claramente, por ejemplo, los controles democráticos que deben de surgir sobre ciertos actores. Particularmente se incorporan partidos políticos, que yo lo he dicho, y además pues es un asunto de datos demoscópicos, en donde antes los partidos políticos y las policías, digamos, se disputaban palmo a palmo quiénes eran los menos, digamos, los menos, ¿qué podemos decir? Quienes menos tenían confianza en la ciudadanía. Y hoy los partidos políticos con mucho se llevan a las policías. De cada 10 personas, 9 tienen una desconfianza profunda en los partidos políticos. Y esto no es un tema para regocijarnos, porque finalmente los partidos políticos son quienes de alguna manera representan y distribuyen el asunto del poder en la ciudadanía y la toma de decisiones, y que estén profundamente tocados por la desconfianza no es una buena noticia. Hoy las policías están mejor rankeadas, mejor evaluadas por la ciudadanía que los propios partidos, y los sindicatos, por ejemplo, vuelven a ser un sujeto controlado desde la Constitución, desde el sexto, como un sujeto obligado de transparencia, lo cual implica, y digamos, sí, un poco lo voy a decir, habría que discutirlo, pero estos modelos sindicales que vienen, por ejemplo, de los grandes corporativos de maestros, ¿no? El CENTE particularmente, se utiliza ese modelo para que todos los sindicatos puedan generar mecanismos de transparencia. Y de repente, este mecanismo de utilizar la parte por el todo, pues trae un trastocamiento. Creo que los sindicatos tienen un reto fundamental en este nuevo proceso en términos de transparencia, al menos uno doble, que implica, por un lado, cómo generar un mecanismo autónomo interno de los propios sindicatos a través de los procesos de transparencia, lo cual implica precisamente que no estén subordinados a intereses que no sean los del propio sindicato, por un lado, y por el otro, un proceso de reivindicación y de legitimación ante la sociedad. En esta misma encuesta, de cada 10 personas, 6 creen que los sindicatos son un problema fuerte, pero también de esas 10 personas, 7 creen que en donde hay sindicatos las condiciones laborales son mejores. Sin duda alguna, los sindicatos en el país, y sobre todo en el moderno Estado mexicano, han constituido uno de los elementos fundamentales, un pilar en la construcción del Estado moderno mexicano, y vale la pena ver cómo en este proceso va a haber una reivindicación y un fortalecimiento de la legitimidad de la vida sindical en el tema. Las universidades, asimismo, también son ya sujetos obligados directos. Nosotros desde 2008 en la ciudad tenemos a la universidad pública como sujeto obligado. Hoy las universidades de todo el país van a ser también sujetos obligados en materia de transparencia, lo cual implica también una revolución al interno de la propia universidad. Ha habido un debate durante muchos años de si las autonomías universitarias no colisionan con los temas de transparencia, y me parece que el principio de transparencia, de acceso a información y de rendición de cuentas, es que allí donde haya recursos públicos debe de haber un mecanismo de acceso a información, de transparencia y por supuesto de rendición de cuentas. Y creo que las universidades son un elemento fundamental en nuestra vida, y creo que con mecanismos de transparencia
mucho mejor que los sindicatos van a poder fortalecer la labor importantísima que realizan en nuestra sociedad. Y luego, para no hacerles, como dice mi abuelo, el cuento muy largo, vino una ley general de transparencia, que no es una ley general de transparencia, en realidad las leyes generales distribuyen, ustedes saben, competencias entre los diferentes órdenes de gobierno. Esta fue una ley profunda en donde el sospechosismo del constituyente permanente decía: ahí donde ustedes no armonicen, pues van a tener que utilizar la ley general de transparencia. Y luego vinieron 32, de esas 32 leyes faltan 5 en 5 estados, los demás estados armonizaron, es decir, tenemos alrededor de 26, 27 leyes estatales de transparencia. Y no solamente eso, se generó un sistema nacional de transparencia que va a tener correlación con el sistema nacional anticorrupción cuando salga el tema. Y ahí también se han generado una serie de lineamientos importantes en donde se hacen vinculantes para los jueces obligados. Es decir, tenemos una cantidad normativa de cosas muy fuertes. Creo que el reto es precisamente que la transparencia pueda venir a generar ese equilibrio con el déficit de confianza y de crisis institucional por el que pasa en el país. Todo el mundo quienes estamos involucrados en materia de transparencia, creo que tenemos un llamado y un reto muy alto, y creo que necesitamos estar a la altura de las circunstancias, porque en estos momentos de umbral donde las cosas están cambiando, necesitamos precisamente hacer cosas para que el alumbramiento de nuevas cosas, estas transiciones, puedan ser mucho mejores en el país y en la ciudad misma. La ciudad está discutiendo y va a discutir su nuevo pacto social, que ahí finalmente necesitamos todo el mundo involucrarnos en el tema. Yo diría, no es posible que alumbremos un nuevo orden social donde no podamos discutir quienes habitamos esta maravillosa ciudad las condiciones en las que necesitamos generar una constitución, y todo el mundo necesitamos estar involucrados en el asunto, y no puede estar secuestrado por las instituciones, por los partidos políticos, por los grupos políticos. Necesitamos que la discusión de la constitución sea una discusión, yo diría, ya el doctor Cepeda se los contará, tiene que ser una discusión de la plaza pública, un asunto del ágora, y porque tiene que alumbrarse ahí una nueva ciudadanía. Ese es, yo digo, uno de los temas que tenemos que discutir hoy. La transparencia se convierte pues en una herramienta fundamental precisamente para poder discutir bajo otra perspectiva estos nuevos umbrales que se están generando. Sin duda alguna, los lenguajes, la perspectiva de acceso a información, de transparencia, de rendición de cuentas se están permeando en todos los ámbitos. Es cierto, tiene que haber un nuevo rediseño institucional a partir de estos mecanismos que permitan, yo insisto, generar legitimidad en las acciones de las instituciones, y eso se logra solamente a través de los mecanismos de confianza. Creo que en esas estamos, y qué mejor que discutir, reflexionar y alumbrar cosas con la colaboración, yo diría, intensa y muy cercana con la Universidad Autónoma Metropolitana, con ustedes que finalmente pues tienen también a sus cargos procesos importantes en sus instituciones en términos de acceso y de transparencia, y por supuesto que eso va a redundar en que tengamos en este momento una serie de productos que nos permitan enfrentar, yo diría, pues los retos que no son de un futuro incierto, sino que son inmediatos. Y por eso me da muchísimo gusto saludarlos hoy, iniciar este diplomado, y seguramente en un par de meses estaremos felizmente
concluyendo el asunto, porque finalmente también debe de haber ese mecanismo de responsabilidad de que lo que se inicia se concluye. Sé que va a ser complicado porque además de trabajar, de hacer las cosas cotidianas, de ver al novio, a la novia o a quien sea, ¿no? Van a tener que estudiar, y eso está bien. Eso creo que genera, por supuesto, ciudadanos maravillosos, comprometidos, y hace esta ciudad mucho más amable y mucho más respirable hoy que hasta el clima se nos pone en contra. Darles la bienvenida, reiterarles que pues el instituto es un instituto aliado, por supuesto, de ustedes y de la ciudadanía, y que ahí estamos y que hay que caminar, hay que mirar al frente, y creo que tenemos una perspectiva buena en términos de acceso a información, de transparencia, de rendición de cuentas. Estamos en una nueva etapa y qué bueno que inmediatamente lo hemos inaugurado con este diplomado. Pues sean muy bienvenidos. Doctor, muchísimas gracias. Además a la UAM, que es una universidad, pues, ¿no? Yo soy guamero, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias, muy buenos días y muy bienvenidos a este diplomado. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Invitamos a los miembros del presidium a tomarse la foto del evento. La finalidad de poder dar esta salida a la hora de emergencia. ¿Tienen alguna duda? Coordinador de la línea Filosofía Moral y Política del mismo programa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, secretario de redacción de la revista internacional Filosofía Política, siempre al final del diplomado. Y bueno, como decían en la inauguración, cada año ya tenemos muchos años trabajando con el doctor Rodríguez Cepeda.